Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos nuevamente procurando llevar a ustedes los estudios de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo de Él. En esta ocasión bajo el tema Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios y fue enviado por Dios. Han de disculpar que está mal escrito en el título, pero Jesús es el Hijo de Dios y fue enviado por Dios. Y fue enviado por Dios con un propósito, y este propósito es efectuar la reconciliación del hombre con su Hacedor. Ese es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo. Éramos enemigos de Dios, nos dice la Escritura. En Santiago 4 nos hace mención que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que en Jesucristo el hombre, Dios quiso reconciliarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados por Él, seremos salvos por su vida. ¿Y seremos salvos de qué?, dirá alguno. Bueno, de la condenación que Dios ha designado al mundo entero en su palabra, porque nos dice la Escritura que las cosas que ahora existen serán deshechas. Y si el hombre existe, también recibirá esa consecuencia. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para reconciliarnos con Dios e introducirnos en su reino. Nos dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo. Así como vivíamos en desenfreno, era que seguíamos las corrientes de este mundo, a donde, como dicen por ahí, donde suenan y tocan, todos llegan y se embocan. Así hacíamos nosotros, seguíamos las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu es el que nos hacía reunir en las cosas que desagradan a Dios. Y ciertamente nos dice la Escritura, entre las cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero haciendo estas cosas, nos dice la Escritura que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que cualquiera que da rienda suelta a sus deseos, a sus concupiscencias, se constituye en hijo de ira, en enemigo de Dios. Pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios a través de su sacrificio y sobre todo a través de nuestro creer y la obediencia que le prestemos. Y estas enseñanzas son las que estamos sacando de el Evangelio según San Juan, en esta ocasión el capítulo 10 en su última porción, del 22 al final, al 40, por ahí. Y vemos nosotros que Jesús testifica de sí, pero no pueden creer. Testifica a los religiosos, testifica al pueblo, pero muchos lo rechazan. Y los que le aceptaron mayormente, en su mayoría, fueron personas nobles, personas pobres, personas quizás necesitadas, personas que creían en las profecías escritas, ¿sí? Pero no tenían mucho conocimiento de las Escrituras. Vemos en San Juan 10:22, que es donde comenzamos nuestra lección hoy. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo,
dínoslo abiertamente. El título de nuestra lección es Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es enviado por Dios. Así que nosotros nos vamos a dar cuenta que ese propósito que estuvo en el seno del Padre se hizo manifiesto con el fin de reunir a todas las naciones en su Hijo Jesús y hacernos partícipes de su reino. Estos judíos religiosos, conocedores en parte de la Escritura, le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, Jesús les dice, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Ahora, ¿usted puede creerlo? Jesús testifica de sí, pero ellos no pudieron creerle. ¿Usted puede creerlo? Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Así que el que no cree en Jesucristo es porque no es de Él. Y ciertamente haya muchos al presente, o habrá muchos al presente, que no creen en Jesucristo y no pertenecerán a Él. Ahora, ¿Dios los ha excluido? En ninguna manera. Usted puede darse la oportunidad para llegar a creer en Él. ¿Cómo? Dice la Escritura, o dice nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si usted se interesa en escuchar la palabra de Dios dada por los predicadores e inquirirla por su propia voluntad en las Escrituras para ver si lo que le enseñamos está escrito, Dios le concederá fe. Dios le ayudará a creer, porque Él ha dicho que enviaría su Espíritu para que nos redarguyera, para que nos convenciera de que somos pecadores, de que estábamos destinados a la perdición o al juicio eterno, pero que en Jesucristo también nos testificará: hay redención para todo el que pueda creer. Ahora, la pregunta que hacen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Vamos a mirar un pequeño recuento de lo que de Jesús se decía, y ya lo hemos mirado en el Evangelio de San Juan, y es de donde lo vamos a traer en esta ocasión como un pequeño recuento. En Juan 1:29 nos dice: estando Juan el Bautista en el Jordán, se acercó Jesús para ser bautizado, y dice la Escritura, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan el Bautista en su ministerio estaba dando testimonio de que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro personaje que también pudo dar testimonio acerca de Jesús fue Andrés, hermano de Simón Pedro, nos dice en Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, que dio testimonio acerca de que Jesús es el Cordero de Dios. Dice, halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que tenemos un testimonio más de lo que se decía acerca de Cristo, que es el Mesías o el Cristo. Volvemos nuevamente en Juan 1:45, nos dice: Felipe halló a Natanael y le dijo, Felipe da testimonio: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Note, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley
y así como los profetas. Este Felipe quizás tenía conocimiento de la Escritura, no lo sé, pero pudo testificar que en la ley de Moisés se hablaba de Cristo. Así como quienes hemos escudriñado la Escritura nos hemos dado cuenta que Moisés en la ley nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que había de manifestarse. Y de igual manera en los profetas nosotros hemos leído y en otras lecciones hemos podido mirar las profecías que se nos habla de nuestro Señor Jesucristo en ellas. Y Jesucristo mismo lo testificó, que en los salmos, en los profetas y en la ley se da testimonio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo a favor del hombre para efectuar nuestra redención. Así que Felipe está testificándole a Natanael. Pero no todos creían, no todos pueden creer de la misma manera. Natanael dijo, escuche lo que dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque ciertamente en ocasiones despreciamos a las personas por la región en que viven, quizás por la situación en que se han creado o por la pobreza que manifiestan, y damos un menosprecio, un juicio, un veredicto repentinamente o prontamente. Natanael era de esas personas y él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y prosigue la lectura. Cuando Jesús vio a Natanael, note, Jesús no lo menospreció. Cuando Jesús vio a Natanael, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Y es que cuando se tiene un encuentro con Jesús personalmente, nadie puede negar su deidad, nadie puede negar su autoridad y le brinda la adoración y el respeto que se merece. Y en cierta ocasión, o en cierta porción de la Escritura, mejor dicho, nos dice, y Dios demandando al pueblo les dice: si soy Dios, ¿en dónde está mi temor? Y si soy Padre, ¿en dónde está mi honra? ¿Sí? Porque habían oído de Dios, pero no le conocían como tal. Se hablaba de nuestro Señor Jesucristo, pero no le conocían como el Hijo de Dios. De modo que cuando Natanael tiene un encuentro con Jesús, se da cuenta que es el Hijo de Dios, que es el Rey de Israel, que es el Maestro enviado para instruirnos en el camino a la salvación. Proseguimos con estos testimonios que da Juan el Bautista. En Juan 3:27, Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de Dios. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan el Bautista da testimonio que él fue enviado para preparar camino al Señor, como está escrito en los profetas. Y él dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene, note, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio, oyó, y esto testifica. Así que Juan el Bautista estaba dando testimonio que Jesús mismo venía del cielo o enviado por el Padre. Y como Jesús mismo testifica en su ministerio, que él estuvo con el Padre, que el Padre lo envió, y ese testimonio, al darlo Jesucristo, lo juzgaban de loco, lo juzgaban de endemoniado. ¿Sí? Sin embargo, lo que oyó nuestro Señor Jesucristo del Padre, eso vino a testificarnos, eso vino a enseñarnos. Es necesario que nosotros recibamos su testimonio para poder formar parte de su rebaño. Dice verso 33, el que recibe su testimonio,
Este atestigua que Dios es veraz. Así que el que no recibe el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, a Dios le hace mentiroso, nos dice en otra porción la Escritura. Así que procuremos pues recibir ese testimonio para que no nos hallemos mentirosos delante de Dios, porque ciertamente Dios es veraz. Y en lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, es con el fin de reconciliarnos, de que formemos parte en su reino. Note, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es un testimonio que nos está dando Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Pero si usted rehúsa creer en el Hijo de Dios como único y suficiente Salvador, la ira de Dios estará sobre usted. Y por estas cosas Jesús pudo testificar a los judíos: yo conozco mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que podemos nosotros, esto está en Juan 10:30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora veamos cómo es que Jesús tiene cuidado de los suyos juntamente con el Padre, porque ciertamente Jesucristo no es solo, ni vino de su propia voluntad. Nos dice la Escritura que Él fue enviado por el Padre. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que da testimonio nuestro Señor Jesucristo de que Él y el Padre están mutuamente en un acuerdo, y es reconciliarnos con Dios, reconciliar al ser humano con Dios. Juan 10:30 nos dice: yo y el Padre uno somos, y no que sean uno o una sola persona, mejor dicho, sino que están en un mutuo acuerdo, y es en realizar la reconciliación del ser humano con su Hacedor. Y podemos nosotros mirar acerca de esto en 2 Corintios 5:19 para descifrar un poco acerca de ello. 2 Corintios nos dice 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué razón? Porque el castigo que merecían nuestros pecados, los azotes, la corona, lo que pudieron hacerle a nuestro Señor Jesucristo, nos pertenecía a nosotros. Pero Él lo tomó, lo padeció por cada uno de nosotros, para que nosotros no fuéramos castigados de tal manera, sino que fuéramos reconciliados, redimidos, pudiera decir también exaltados, glorificados delante de Dios. Y eso nos lo testifica las Escrituras, cada una de estas expresiones. Así que cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, nos habla del mutuo acuerdo que tuvieron para efectuar nuestra relación. Y podemos descifrarlo o mirarlo a través de las Escrituras, estas cosas, porque de no ser así, encontraríamos mentira en las Escrituras, por así decirlo, ya que podemos nosotros, conforme usted lee la Escritura, darnos cuenta que se testifica Dios mismo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y Jesús dice: mi Padre que está en los cielos me envió a vosotros. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros
mirar que cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, está diciendo estamos en mutuo acuerdo. Y nos dice esto Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Noten, el propósito de nuestro Señor Jesucristo es enseñarnos de tal manera que podamos conocer al Padre. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos darnos cuenta, pues, que Jesús es enviado de Dios. Ya hemos mirado que Jesús es el Cristo, hemos mirado que Jesús es el Hijo de Dios y se nos está testificando que Jesús fue enviado por Dios con el propósito de efectuar nuestra reconciliación. Vuelvo a repetirlo. Y la Escritura nos dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Podemos nosotros pues mirar que Jesús ya estaba en el seno del Padre antes de manifestarse en la tierra. ¿Sí? Y por eso es que Juan pudo testificar: el que descendió del cielo, las cosas que oyó allá en el cielo, vino a testificar aquí en la tierra, para efectuar nuestra redención, por cierto. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos los que pudieran creer sean uno. Es decir, que todos estemos en un acuerdo. Jesucristo fue suficiente para efectuar la redención de nuestros pecados. Jesucristo es suficiente para introducirnos al reino del Padre. Jesucristo es suficiente para efectuar la salvación del pecador arrepentido. Mutuamente unidos en ese acuerdo, nos dice la Escritura, debemos de estar, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Jesús demanda la unidad de su pueblo. Y prosigue diciéndonos la Escritura, Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, para que estemos en un acuerdo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Eso es lo que está testificando nuestro Señor Jesucristo al hablar de yo y el Padre uno somos, una mutua unidad, con un solo propósito: la reconciliación de la humanidad en el sacrificio de Jesucristo. No en vano nos dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y vino a darnos testimonio del Padre nuestro Señor Jesucristo. Y estos han conocido que tú me enviaste, estos han podido creer que Jesús es enviado del Padre. Usted puede creerlo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que espero quede claro el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
respecto a las enseñanzas que estamos tomando. Jesús tiene cuidado de los suyos juntamente con el Padre. Ya lo pudimos mirar anteriormente y podemos mirarlo seguidamente. Juan 10:31 nos dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas obras he hecho, o muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí? Al decir que él era hijo de Dios, al decir que él venía del Padre, al decir que él salió del seno del Padre, ellos lo consideraron de esa manera: tú mismo te haces Dios siendo hombre. Y ciertamente Dios había glorificado a su Hijo y le había dado toda autoridad con el fin de efectuar la redención de la humanidad. Jesús les dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemias porque dije hijo de Dios soy. ¿No decía esto la Escritura en el Antiguo Testamento? Ciertamente lo decía en el libro de los Salmos, testificando Dios: este es mi Hijo amado, a él oíd, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Y también en el Nuevo Testamento se nos testifica de ello mismo. Entonces, cuando Jesús dio testimonio que era Hijo de Dios, le menospreciaban, no le creían, lo querían desaparecer del planeta Tierra. Y Jesús les dice: si hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo durante su ministerio dan testimonio de la veracidad de Dios. Porque, como decían los mismos que le escuchaban en ese tiempo, ¿puede acaso un pecador abrir los ojos de un ciego? Y muchas otras cosas que Jesús hizo al respecto. Ahora, ¿usted puede creer a Jesús? Ellos procuraron apedrearle una y otra vez. Juan 10:39 nuevamente se repite: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, porque aún no era su tiempo. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. Así que Juan, que nos testificó de Jesús como el Cordero de Dios, como a quien teníamos que prestar atención, como aquel a quien él vino a preparar el camino, nos dice ahora a nosotros: todo lo que Juan dijo de él o de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. ¿Y usted puede creer en él aquí donde se encuentra? Espero que esta palabra llegue a su corazón y que el mensaje que hemos expresado en esta mañana santifique su alma para que sea participante de la salvación que Cristo ha comprado, que Cristo ha traído para llevarnos a su reino. Dios les bendiga ricamente. Espero que este mensaje llegue a ustedes. Hasta la próxima. Dios les bendiga.